a orar para continuar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en esta mañana. Y agradecemos tu amor y tu misericordia, Padre. Agradecemos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y permitirnos, Padre, estar en este lugar. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que nos edificas, Padre, con tu palabra. Sabemos que nos has permitido, Dios Todopoderoso, alabarte y glorificarte y estar gozosos en tu presencia, Padre. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu sea enseñándonos en esta mañana, que tu Santo Espíritu sea redarguyéndonos, Padre, que tu Santo Espíritu sea obrando en nuestras vidas para que esta palabra dé fruto en nuestro ser, Padre, que cada vez seamos transformados y seamos cambiados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para estar listos y preparados para ti, porque sabemos que ese día glorioso se acerca, ese día en que el Señor Jesucristo vendrá por tu iglesia, está pronto a suceder, Padre. Por eso queremos ser cada día mejores, Señor, para ti, para honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Quedamos en tus manos, Padre, dejamos en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 4, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la unción de su Santo Espíritu. Amén. Sí. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Entonces habíamos ya hace un tiempo, habíamos estudiado muchos versículos del libro de los Hebreos, ¿verdad? De ahí para atrás. Y el Señor nos había edificado. Y vemos en este capítulo 3, en este versículo, que habla el Señor del matrimonio, ¿verdad? Y habla muy especialmente pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Y debemos tocar estos temas en la iglesia, porque si vemos lo que se ve en internet y lo que uno escucha de otras iglesias, se ve que hasta en la iglesia se ha visto como contaminada por estas cosas. ¿Sí? Son cosas que no es del deber ser y no es lo que Dios quiere, pero son comunes en la iglesia. ¿Sí? O sea, en el mundo, para el mundo son cosas normales, pero para Dios no, para la iglesia no son cosas normales. ¿Sí? No es normal el adulterio, no es normal la fornicación, no es normal las impurezas, el libertinaje, la inmoralidad. ¿Sí? Entonces el mundo lo considera normal, el mundo considera normal los noviazgos de los jóvenes y que tengan relaciones sexuales antes de casarse, y para el mundo es normal y eso se llama fornicación, y en la palabra de Dios dice que eso es pecado. ¿Sí? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. ¿Sí? Antes de casarse eso es pecado, uno debería guardarse. O sea, debe ser, y lo que el Señor quiere es que uno se guarde como joven hasta que se case. Cuando se case, sea con la persona que se va a unir en matrimonio, que se une en matrimonio para siempre, hasta que, como dice por ahí, hasta que la muerte los separe. Ese es el deber ser, y que sea con esa persona que tenga pues sus intimidades, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, y en la perfección que el Señor nos creó. ¿Por qué? Porque dice en el versículo: los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Entonces habla de eso. ¿Sí? En la Biblia también dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Los que practican la fornicación, los que practican el adulterio, no heredarán el reino de Dios. Eso sí, está la gracia, aunque no es una licencia para pecar.
se arrepiente genuinamente, que hay un arrepentimiento en el corazón, que se presenta delante de Dios, le pide perdón a Dios y restaura su camino, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Pero no es que estemos practicando eso y como dicen por ahí, que el que reza y peca empata, no se trata de eso, se trata de realmente ser transformados por la palabra, ¿sí? Entonces esa palabra fornicarios viene del original, se llama pornos, ¿qué le suena? También habla de eso, ¿sí? Y también se traduce como libertino, como inmoral. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos respecto a ese versículo de Hebreos 13, versículo 4. Dice: respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castiga duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. ¿Sí? De ahí que esa palabra que en la Reina Valera la leemos como fornicación, en esta versión la traduce como inmoralidades sexuales. ¿Sí? Es algo ya más explícito. No habla solamente de las relaciones fuera del matrimonio, o sea, antes de casarse, sino también habla de esas inmoralidades sexuales. Todo, como lo veíamos en la palabra, es porno. Estábamos hablando de la pornografía, de la masturbación, de un sinnúmero de cosas que afectan en la vida del creyente y que no deben de verse, pero que aún se ven en los creyentes, ¿sí? Pero que lo correcto es que nosotros nos despojemos de esas cosas, de esas inmundicias, de esas inmoralidades que no le agradan a Dios. La inmoralidad destroza la vida espiritual, ¿sí? Como cualquier pecado, lógicamente, pero esto afecta mucho a la comunión con Dios. Y si se está casado, hasta puede afectar el matrimonio. Las inmoralidades sexuales pueden llegar a afectar el matrimonio, van a destruir ese matrimonio, van a destruir esa vida. ¿Sí? Y los solteros también luchan con esos pecados, ¿no? Con la inmoralidad, con la fornicación. Pero es muy importante que en la vida de un soltero ande como en orden, como el Señor quiere que andemos, ¿sí? Como el Señor quiere que se hagan las cosas. ¿Sí? Son parte de la vida el poder, digamos que llegar a conocer a una persona y establecer una relación de noviazgo, pero sin relaciones sexuales, porque recuerden que eso es algo que el Señor dejó solo para los casados. ¿Por qué? Porque se trata de la multiplicación, como dice la palabra, de fructificar y multiplicar, ¿sí? Habla de esas cosas, ¿sí? Pero cuando a veces pasa que hay solteros que tienen esos problemas y dicen, no, pues me voy a casar para evitar esos pecados, pero realmente el único que debe restaurar nuestra vida, nuestro comportamiento y todas esas cosas es el Señor Jesucristo. El matrimonio no lo hace, porque se puede convertir en un adúltero potencial. Puede ser más allá de estar con la pareja, va a querer muchas más cosas, por eso debe ser restaurada en nuestra vida antes de la decisión del matrimonio, y de esa manera para poder vivir en santidad como el Señor quiere que vivamos. Cristo es quien nos puede liberar completamente en todos nuestros aspectos, en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Sí? Él puede que cambie nuestro pecado por algo mucho mejor. En Hebreos, ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 12, en el versículo 16, por favor. Ahí dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogénito. ¿Sí? Entonces habla del fornicario, ¿sí? Habla de aquel que va en contra de la palabra de Dios, aquel que va en contra de la voluntad de Dios. En 1 Corintios también, buscamos a ver, por favor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18.
18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Y recuerden que nuestro cuerpo ni siquiera es nuestro, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo nuestro ser le pertenece a Dios. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nuestro cuerpo se va a esos lugares celestiales. ¿Sí? Incluso los muertos, como dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así juntos iremos con ellos a ese lugar celestial los que estemos con vida, ¿verdad? Pero es ahí que nuestro cuerpo es muy importante. Por eso es que debemos respetar el templo del Espíritu Santo. Debemos respetar nuestro cuerpo, porque es para el Señor, es del Señor. Y entonces habla de que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el pecado de la fornicación, del adulterio, todo eso es un pecado que hasta contra nuestro propio cuerpo. Estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, estamos hablando de un sinnúmero de cosas, de circunstancias y consecuencias de esos pecados que pueden llegar a nuestras vidas por andar en el pecado. Hace una advertencia sobre el pecado. Dice que es fornicario peca contra su propio cuerpo. Veamos ahora en 1 Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4, versículo 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la pornografía, de todo eso que nos aleja del Señor, que nos aleja de Dios. ¿Sí? Todo el pecado nos aleja de Dios, pero recuerden que ese pecado que es contra nuestro cuerpo, que es contra el templo del Espíritu Santo, es aún más complejo, digamos, ante los ojos de Dios. Ante Dios, todos los pecados son iguales, todo el pecado nos aleja de Él, todo el pecado es aborrecido por Él. Pero de ahí que es muy importante mantenernos limpios y rectos. La voluntad de Dios es que seamos santos, ¿sí? Antes de que Dios piense en nosotros como pastores, como ministros, como maestros de la palabra, maestros de los niños, antes de que Él nos vea de esa forma, Él quiere que seamos santos, ¿sí? Que seamos dignos, y que seamos escogidos o sea, ya nos escogió para estar en esos lugares celestiales, y está en nuestras manos comportarnos conforme a la palabra de Dios, de seguir la palabra de Dios. Es más, para que Dios nos, para los que Dios nos llama a servir en la vida, si Dios quiere que seamos constructores, ¿sí? Para los que no son llamados a servir en la iglesia, somos llamados a trabajar en muchas otras cosas, ¿verdad? Y si Él quiere que seamos constructores, quiere que seamos constructores santos. Si quiere que seamos albañiles santos. Si quiere que seamos contadores santos. Panaderos santos. ¿Sí? Él quiere que seamos de la profesión, ingenieros, agricultores, políticos, ¿sí? Amas de casa, pero que seamos santos. Que seamos santos delante de Él. Que vivamos para Él. En todo lo que Él nos ha puesto a hacer, lo primero que quiere que seamos es que seamos santos. Amén. Lo primero que toca a lo que más se le apunta en la palabra de Dios es la fornicación. Les dice de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces muchas veces llegan a la iglesia y dicen que ha sido libre del alcoholismo, que ha sido libre del cigarrillo, de la drogadicción, de esto, de aquello. Sí, Dios nos libera de todo eso, pero Dios no nos quiere quitar un solo pecado o dos pecados, no. Él nos quiere quitar todos nuestros pecados, ¿sí? Y debemos entregar en sus manos todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que todos esos pecados sean quitados de nuestras vidas. Muchos siguen a veces peleando
y esas batallas contra la inmoralidad sexual, contra la fornicación, y es la mayor piedra de tropiezo en la iglesia a nivel general. ¿Sí? Y esto es algo serio para Dios. Dios quiere que realmente seamos limpios. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la pornografía, la masturbación, las relaciones sexuales antes de casarse, el adulterio, relaciones con otras personas diferentes a la esposa. A eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Y dice que incluso el adulterio va más allá de las relaciones sexuales. ¿Sí? No es solo eso, es una relación hasta sentimental con una persona que hay gente que le llama como que son santas porque no hay relaciones sexuales, sino eso está incorrecto también. ¿Sí? Eso habla del adulterio. Es más, el Señor Jesucristo dijo que con nuestra mirada ya estamos adulterando. ¿Sí? Con el deseo, la codicia de una persona ya estamos adulterando. Es ahí que debemos pues comportarnos como el Señor quiere que nos comportemos, rectos y dignos delante de Él. No debemos pensar en lo que nos gusta, ¿sí? En lo que nos atrae, en lo que le atrae a la carne. Debemos pensar en lo que le atrae a Dios, en lo que le agrada a Dios, ¿sí? En lo que puede afectar nuestra comunión con Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a decirle, a hacerle peticiones, a presentarle nuestras situaciones, pero acabamos de pecar. Acabamos de hacer algo y que ni siquiera le pedimos perdón, sino que nos hacemos los locos como si Él no nos viera. Y nos hacemos los de la vista gorda como que no pasa nada. Y no es así. El Señor ve toda nuestra vida. Él sabe desde nuestros pensamientos hasta todo lo que hacemos y decimos. Y Él está presente todo el tiempo con nosotros. Está ahí para ayudarnos, pero también está ahí para corregirnos, está ahí para guiarnos y está ahí para darse cuenta de lo que hacemos. Y es ahí que nosotros debemos estar pues obrando de una manera correcta delante de Dios. Sabemos que por gracia somos salvos, ¿verdad? Que Cristo pagó por el pecado, que Cristo nos santifica, que Cristo nos redimió. Eso es verdad, pero eso no es una licencia para pecar. Eso no es una licencia para que nosotros practiquemos el pecado. Recuerden que lo hemos mencionado mucho y es algo que debe estar en nuestros corazones, que el que practica el pecado es aquel que continuamente está cayendo en el mismo pecado, aún no somos santos, no somos santificados y tal vez resbalemos en un pecado, en alguna situación, pero no significa que repetidamente estemos en lo mismo, ¿sí? Porque es ahí que los que practican el pecado se alejan de Dios. Eso hace perder la comunión con Dios. Y podemos haber vencido el mundo, pero podemos haber vencido muchos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero Dios quiere que sean todos los pecados que tenemos los que venzamos. Sí, que con algunos tenemos más luchas que con otros. ¿Sí? Que con la mentira, con el chisme, con una cosa y otra que pueden haber aún en nuestras vidas, pero Dios quiere que superemos todos esos pecados, que realmente seamos dignos de estar en su presencia. ¿Sí? Aún con la inmoralidad sexual debemos analizarnos, debemos recapacitar, porque esa práctica del pecado, el que practica el pecado es el diablo, dice la palabra. ¿Sí? El que practica el pecado se constituye enemigo de Dios. Y el que practica el pecado es esclavo del pecado, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, como dice la palabra. ¿Sí? Debemos tener eso en mente cada día de nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a la palabra primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10. Desde el 9 dice:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Y dice ahí, no sabéis que, dice, no erréis, ¿sí? No debemos caer en ese error. O sea, si lo dice la palabra, así es. ¿Y quién es un fornicario? El que practica la fornicación, ¿sí? El que practica el pecado. El Señor nos ha redimido de todos estos pecados, ¿sí? El Señor nos ha librado, el Señor Jesucristo pagó por estos pecados. Pero si aún están en nuestras vidas, debemos analizarnos y revisar si realmente estamos andando con el Señor. Debemos tener presente que el pecado nos aleja de la herencia que Dios tiene para nosotros en los lugares celestiales. El pecado nos aleja de Él. Debemos ser vasos de honra que Él quiere en su casa. Dios quiere en su casa vasos de honra, ¿verdad? Y nosotros ahora somos instrumentos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el deber de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, tíos, primos, padres, ¿sí? Y esa comisión nos la ha dado el Señor, ¿sí? Y debemos estar limpios y preparados para hacerlo correctamente y genuinamente delante de Dios. Es por eso debemos de estar alejados de este pecado. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 22. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 22. Dice así: he aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, este es un mensaje a la iglesia de Tiatira. Y dice que serán condenados y castigados si no se arrepienten de sus pecados. Y si no se arrepienten de la fornicación. Sí, si no se arrepienten de su fornicación, dice la palabra de Dios. He ahí que es algo que debemos aclarar. Si uno no está casado, bien sea por lo civil, bien sea por la iglesia, ¿sí? Y el sostener relaciones sexuales, eso se llama fornicación. Entonces, si uno no está casado, debe abstenerse de las relaciones sexuales, ¿sí? Porque ¿qué pasa ahí? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? No heredarán la verdad. Y esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos que ser valientes para predicar. ¿Sí? Aquí en la iglesia no se puede practicar estas cosas. Lo dice ahí la palabra de Dios. Las relaciones fuera del matrimonio son pecado. Que tal vez ante la ley humana, como lo vean hoy en día, que dicen que la unión libre se reconoce como una unión marital de hecho y que prácticamente ya tienen los mismos derechos de los casados, pero ante los ojos de Dios. El matrimonio, bien sea por lo civil o por la iglesia, o si se casaron en su tiempo antes de conocer a Cristo, se casaron por la iglesia católica, ¿sí? O sea, es ya algo reconocido entre los ojos de Dios. Pero la unión libre se llama fornicación, se llama pecado. Hay que ser claros de ello. Debemos corregir nuestro camino. ¿Amén? Estas cosas no son normales para Dios. Tal vez para el mundo sea normal, ¿verdad? Para el mundo vemos como los jóvenes, no, pues vamos a vivir un tiempo juntos y probamos y miramos y si funciona, pues hacemos algo, nos casamos o algo. No, eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. El que, por ejemplo, para el mundo es normal que los novios tengan relaciones sexuales y después vienen las consecuencias. Quedan embarazadas las muchachas, ya el novio no quería casarse con ella, entonces la abandona, la deja, queda en la madre soltera. Un sinnúmero de cosas que vemos hoy en día que realmente
son consecuencias de las decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Y realmente no se trata de que la cultura es normal, no. Se trata de que las costumbres deben ser conforme a la voluntad de Dios para honrar a Dios. Es más, ahora son esas costumbres modernas, ¿no? Porque antiguamente, por ejemplo, los novios la visita en la sala y de ahí no pasaba el novio, y con supervisión, nunca se quedaban solos, ¿verdad? Y si iban a salir, el novio tenía que ir a pedir permiso al papá o a la mamá que lo dejara salir, que fueran a la reunión o al cine, lo que fuera. Entonces les daban permiso, pero le mandaban el hermanito. ¿Sí? Y eso se ha perdido, lastimosamente se ha perdido por la corrupción, ¿no? del mundo, ¿verdad? Y vemos como antes hasta primero le pedían permiso al papá para casarse. Y ahí sí le pedían, o sea, primero le pedían la mano al papá si les autorizaba que se casara, y ahí sí le pedían matrimonio a la muchacha. Y vemos cómo todo eso ha cambiado. O sea, hoy en día los jóvenes hacen lo que quieren, y sí, que es bueno que tengan su libertad, sus responsabilidades, sus cosas, pero no a ese extremo del pecado. Sí, debemos pues comportarnos de una manera correcta. Sí. Todo empieza desde la juventud, en que si ya estamos como jóvenes en la iglesia debemos cuidarnos para el Señor. ¿Sí? Si hemos pasado una vida, lógicamente antes, pero es una vida antigua, es algo que ya pasó. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como dice la palabra de Dios. Y es ahí que nuestra vida de aquí en adelante debe ser diferente ante los ojos de Dios. Debemos luchar por nuestra santidad, ¿sí? Por santificarnos cada día en la presencia del Señor. Hoy en el mundo sabemos que se hace al revés, se pierden las buenas costumbres, se adquirieron costumbres mundanas y costumbres de pecado. Y el matrimonio para Dios debe ser sin mancilla. Esa palabra sin mancilla la estábamos viendo ahí en el libro de Hebreos 14, capítulo 13, versículo 4, que dice: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿sí? Incontaminado, puro, quiere decir eso, sin mancilla, ¿sí? En otras palabras, nuestro matrimonio debe ser santo, ¿sí? En el libro de ahí en Hebreos, pero en el capítulo 7, versículo 26. Vamos a ver unas características del Señor Jesucristo, que dice así. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Entonces dice, inmaculado, sin mancha, sin mancilla. Así habla de Cristo, ¿sí? Que Cristo es santo, inocente, sin mancilla, apartado de los pecadores, apartado del pecado. Ese es Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios quiere que nuestros matrimonios sean así, que nosotros seamos así, pero que nuestro matrimonio también sea así, ¿sí? O sea, santo, sin mancilla, apartado del pecado. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Así como nuestro Salvador es puro, así pura debe ser nuestra vida sexual, nuestra vida matrimonial. Y oído a esto, no todo es correcto en el matrimonio, ¿sí? Que porque estamos casados ya podemos hacer y deshacer, no. Hay cosas correctas y hay cosas incorrectas. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Todo puede venir del pecado y proviene muchas veces del pecado, esas cosas que a veces los hombres quieren hacer con las mujeres, con las esposas, porque muy seguramente antiguamente lo habían visto en algún video o en alguna cosa incorrecta y quieran practicarlo de esa manera, pero eso no es correcto. ¿Sí? Eso no es costumbres del mundo, ¿sí? Para darle gusto a la carne, para darle gusto al pecado, pero de ahí que son incorrectos.
¿sí? Pero nuestras relaciones matrimoniales deben ser correctas ante los ojos de Dios, ¿sí? Recuerden que Dios siempre está mirando, Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Como dice la canción, porque Dios arriba está y a todos mirará, ¿sí? Dios nos está mirando en todo momento y está mirando a toda la humanidad, está pendiente de toda la humanidad. Los que estamos en Cristo, está mirando nuestro comportamiento también para los galardones que nos va a dar el Señor en los lugares celestiales. Amén. Lastimosamente, a los que están sin Cristo están mirando para el castigo eterno, sí, pero Dios nos da la oportunidad de corregir nuestro camino, de corregirnos, porque aún estamos a tiempo de realmente convertirnos, de realmente estar encaminados con el Señor, de realmente vivir para el Señor, vivir para Cristo. Entonces debemos evitar las tentaciones innecesarias, evitar las cosas que no nos convienen, luchar contra nuestra carne, ¿sí? Contra esas situaciones o circunstancias que se nos presentan en nuestra vida que pueden dar pie para el pecado. Leamos en 1 Corintios, por favor, 1 Corintios 7. Versículo 3 al 5. Amén. 1 Corintios 7, versículo 3 al 5 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de un consentimiento para ocuparnos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os quite Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice, tal como el hombre y la mujer deben cumplir con el deber conyugal, ¿sí? Para que no venga la tentación de Satanás, para que no venga el obstáculo, para que no venga esas situaciones de adulterio, ¿sí? Esas situaciones de buscar tal vez digamos que saciar las necesidades de otra forma, ¿verdad? Entonces es ahí muy importante eso, ¿sí? Eso sí, correctamente, santamente, adecuadamente. Las necesidades de tanto de los hombres como de las mujeres son normales, es algo que está en nuestro cuerpo, ¿sí? En los matrimonios se deben tener costumbres adecuadas, ¿sí? Tal vez el romanticismo se ha perdido y se pierde con el pasar de los años en el matrimonio y viene la monotonía y viene el estrés, las situaciones, los problemas, las dificultades. Pero créanme que digamos que siempre debe haber el tiempo para esa unión matrimonial, porque es algo que el Señor dejó para nuestro deleite también, dejó para nuestro beneficio, dejó para que en lugar de que esté nuestra mente pensando por allá en otras cosas incorrectas, estemos pensando en nuestra esposa, estemos pensando en mi esposo, ¿sí? Se esté pensando de una manera correcta para que no haya piedra de tropiezo en los hogares, ¿sí? Porque la necesidad está, pero la idea es que no se empiece a suplir de otras maneras incorrectas, ¿sí? Que no se le dé pie al diablo para que entre y revuelque en nuestras vidas, sino que realmente haya una comunión correcta delante de Dios. Amén. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, el versículo 3. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
Vea que nos está avisando el Señor. Vea que el Señor nos está redarguyendo, nos está diciendo: ojo con el pecado, ojo con la inmoralidad sexual, ojo con el adulterio, ojo con la fornicación. ¿Sí? Debemos de estar atentos a la palabra de Dios, atentos a lo que nos dice. Debemos tener en cuenta este proverbio para todos los aspectos de nuestras vidas, ¿sí? Para que los que están casados, para los que están solteros, para los que tienen alguna relación de noviazgo, debemos ser prudentes, ¿sí? Ser prudentes porque dice que el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí? Mas los simples pasan y reciben el daño, porque hacen caso omiso a las advertencias y después toman su problema, su situación, ¿sí? Su consecuencia de pecado. Dios nos advierte, Dios quiere que seamos santos y sin mancha, ¿sí? Entonces, si visitan la visita de los novios en las salas, que no se queden solos, que no se frecuenten a escondidas, porque eso es lo que vemos hoy en día. Los jóvenes hacen y deshacen como quieren, se visitan a escondidas, como si Dios no viera lo que hacen. Todo debe ser con orden, porque después vienen las consecuencias. Se presentan las relaciones sexuales, como les mencionaba, y llega el problema que la niña quedó embarazada. ¿Y cuándo? Yo quedo morir. ¿Por qué? ¿No? Ahí las consecuencias del pecado. Y el vino se pierde. Los papás del joven no querían que se casara tan joven, entonces lo esconden. O sea, casos de la vida real. Sí. Nos vemos, ¿no? Se fue del país, se fue a estudiar por allá a otro lado y quedó la muchacha sola y con esas consecuencias, con un bebé a una edad muy correcta. Entonces las relaciones sexuales son de uso exclusivo dentro del matrimonio. Entonces debemos evitar esas tentaciones innecesarias, evitar que los jóvenes estén solos. Uno como joven evitar estar solo con la pareja en alguna circunstancia que puede llevar al pecado. También en los matrimonios, las mujeres que se niegan por mucho tiempo a sus maridos y viceversa, porque también le pasa a los hombres que por la monotonía y la rutina empiezan a negarse a su pareja, ¿sí? Que el cansancio, que los hijos, que el trabajo, que el estrés, que el dolor de cabeza, que esto, que aquello, una cosa y otra, y empiezan a haber un distanciamiento entre la frecuencia de la unión marital, ¿sí? Y que se vuelve una rutina y que eso aleja a las personas. Y después no falta la que le hace visitas en la oficina, en el trabajo, y empieza ahí el diablo a mover sus hilos para hacerlos caer. Y cualquier parecido con la realidad, esa no es pura coincidencia, y se ve mucho, y se ve en los hogares, se ve en las situaciones, pero que eso no nos pase en nuestras vidas. Aunque ambos debemos ser fuertes y debemos someternos a la palabra de Dios, y si es un matrimonio creyente, pues no se le da lugar al diablo para esas situaciones, y si pasa el tiempo y no ha pasado nada, pues uno debe ser fuerte y resistir, ¿verdad? Tampoco darle rienda suelta a nuestra carne, pero también es cuando debemos ser prudentes y evitar tentaciones innecesarias. Y en el matrimonio también está el otro extremo, los que quieren todos los días, ¿no? Porque no faltan, ¿sí? Y a toda hora, en todo lugar, en todo momento, no, debe ser con orden. Es algo que no sea una carga para ninguno de los dos, ¿sí? Porque tienen también los dolores genuinos, las situaciones, el malestar, ¿sí? Las situaciones que son difíciles tanto para el uno como para el otro, y que se deben respetar esos tiempos, que no sean en todo momento. Debe ser con calma. Normalmente pues eso le pasa más a los hombres, ¿no? Pero he escuchado casos de mujeres que les pasa de esa manera y que se vuelve incontrolable para la pareja, tanto al uno como al otro, y después termina es un adulterio, ¿sí? Porque quieren desahogarse de alguna manera, buscar lo que es la satisfacción personal, pero he ahí el pecado, he ahí la carne surgiendo, he ahí
que la comunión con Dios no está de una manera correcta para que nuestro espíritu esté en comunión con Dios para ser fortalecidos espiritualmente y que nuestra carne no gane. ¿Sí? De ahí que todo depende de nuestra comunión con Dios. Entonces debemos buscar la salida digamos, de esas situaciones, buscar alejarnos de esas tentaciones innecesarias, ¿sí? Con la unión marital correctamente, con esperar cuando somos jóvenes y no nos hemos casado, con esperar en el tiempo de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable, y Él tiene un propósito para hacernos esperar, para hacernos recapacitar, para hacernos que nos volvamos a sus caminos. Y el propósito es que nos santifiquemos y estemos listos y preparados para la venida del Señor Jesucristo, que está cerca, que está pronto a suceder. Por eso debemos evitar todas esas tentaciones innecesarias de nuestras vidas. Y no solamente hablando de la inmoralidad sexual, sino de todos los pecados. ¿Sí? Que si tengo una lucha con el cigarrillo y estoy con mis amigos y ellos se van a fumar, me voy detrás de ellos y ay, sí, que más, no, bueno, un poquito, está bien. No, se trata de eso, de ser fuertes y de evitar esas tentaciones y de luchar contra el pecado y luchar contra nuestra carne. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu amor que nos demuestras cada día, Señor, que hasta con tu palabra quieres que nosotros recapacitemos, que con tu palabra quieres que nosotros reconozcamos nuestro pecado, Señor, y que te pidamos perdón, que organicemos nuestro camino, nuestro caminar contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre, y ayúdanos para vivir de esa manera correcta delante de ti, de esa manera que te agrada, de esa manera que tú quieres que vivamos, de esa manera agradable a ti, Padre amado. Perdona nuestros pecados, perdona lo malo que hemos hecho, lo malo que hemos pensado, lo malo que hemos mirado, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a caminar siempre contigo, a caminar de tu mano preciosa, a caminar, Padre, correctamente, a poder resistir las tentaciones que se nos presentan a diario, Padre amado. Ayúdanos, Padre Dios Todopoderoso, a honrarte y glorificarte con nuestras vidas, no solo de palabras, no solo con lo que decimos, sino con nuestras acciones, con lo que hacemos, Padre. Obra, Dios Todopoderoso, porque hasta con nuestros pensamientos sabemos que te ofendemos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Padre, a resistir. Quedamos en tus manos y dejamos nuestras vidas en tus manos, Dios Todopoderoso. Te dejamos todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, Padre, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno,